Sí, profesor, se aprecia, ¿no? La presentación. Sí, ¿no? Sí, me van diciendo quién inicia, por favor, ¿ya? Y cada vez que cambien de expositor también, ¿sí? Ujú. Voy a iniciar yo, Chao Yu. Ya, perfecto. Muy bien. Ya, buenas tardes, profesora, buenas tardes a todos. En esta ocasión vamos a explicar acerca del tema de gobierno corporativo, ética y responsabilidad social. Los integrantes son Aropasa, Barrera, Chao, quien les habla. Siguiente. Más o menos esta es la estructura que hemos propuesto. El primero se verá las expectativas y propósitos, para luego hablar acerca del gobierno corporativo, stakeholders, ética, responsabilidad social, normas ISO, contexto cultural y hablar de dos casos, ¿no? Que hemos planteado. Bien. Siguiente. A ver, solamente joven, disculpe. Sí. Solamente cuando uno habla de responsabilidad social, pues, está en todo caso refiriendo al impacto que generan las actividades o otras acciones que realiza la empresa, ¿no? Ese impacto en quiénes, en los stakeholders o grupos de interés. Más bien debió ser al revés, ¿no? Que los stakeholders estén dentro de la responsabilidad social. Pero ya no importa. Empecemos por esa definición, luego en responsabilidad lo van a volver a tocar, ¿sí o no? Ajá. ¿Ya? Sí. Solamente esa precisión. Puede seguir. Ok, siguiente. Expectativas y propósitos, siguiente. Aquí lo que vemos son las expectativas en los ámbitos tanto gobierno corporativo, ética, empresarial, stakeholders y contexto cultural, los cuales influyen en los propósitos de la organización, ¿no? Que serían los valores, misión y objetivos. Por parte del gobierno corporativo tenemos a quién debe servir la organización y cómo deben identificarse los propósitos. En cuanto a las partes interesadas, tenemos a quién sirve la organización, que es muy diferente al que se menciona en el gobierno corporativo, ya que estos dos conceptos no siempre coinciden, ¿no? Ya que en la organización existen partes interesadas o grupos de poder que tienen mayor relevancia, los cuales influyen en los propósitos de la propia organización. También hay expectativas sobre qué propósitos deben tener prioridad y cuáles deberían tener la organización y por qué no, en los cuales estas... Señor Chao, disculpe que me interrumpa. Sí, Cuando se habla de los stakeholders, no solamente estos grupos de interés que están dentro de la organización. claro, claro, son internos y externos también, ¿no? Ya, perfecto. Muy bien, continúe. Ya, estos propósitos que se priorizan en base a una serie de factores, ¿no? Que ocurren en el contexto cultural en el que se encuentra la organización, ¿no? Estos factores pueden influir en los diversos niveles de la organización sobre, más que todo, influir dentro de los propósitos y expectativas, ¿no? De la organización. Siguiente. Ahora voy a hablar acerca del gobierno corporativo. Siguiente. Aquí tenemos tres definiciones de gobierno corporativo. El primero fue extraído del libro de Johnson, de Dirección Estratégica, lo cual menciona que el gobierno corporativo describe a quién tiene que servir la organización y cómo debe tomar decisiones sobre los propósitos y prioridades de las mismas. Segundo es un concepto sacado del Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE, el cual es un organismo internacional que tiene objetivo coordinar políticas económicas y sociales, y del G20, que es un grupo conformado por 20 miembros de bancos centrales. Aquí dentro de este libro se menciona que gobierno corporativo implica establecimiento conjunto de relaciones entre dirección de la empresa, consejo de administración, acciones y otros interesados. El gobierno corporativo proporciona la estructura a través del cual se fijan estos objetivos de la sociedad y se determina la forma de alcanzarlos y supervisar su consecución. Y por último tenemos otro concepto extraído de la página de la empresa EY, la cual es una de las grandes empresas en servicios de temas de auditoría y asesoría financiera, cual menciona que el gobierno corporativo se refiere al conjunto de principios y normas que regulan el diseño, integración y funcionamiento de los órganos de gobierno de la empresa, como son los tres poderes, los accionistas, directorio y alta administración.
Lo que entiendo yo, en base a todas estas definiciones, es que el gobierno corporativo brinda un marco la cual permite controlar o, claro, controlar, supervisar las acciones de las empresas y que estas empresas tomen las mejores decisiones, más que todo en la parte de la alta gerencia, ¿no? Donde puede surgir un interés más que todo personal por parte de cada nivel, los cuales pueden estar por encima de los intereses del principal o los intereses de quien está arriba de esa persona, ¿no? Y más que todo, estos intereses personales pueden influir o pueden afectar de manera muy negativa los intereses del beneficiario o accionista. Pero Por un ello es aspecto necesario... importante, disculpe que le interrumpa, un aspecto importante del Sí, gobierno es que se tiene que transparentar la forma como se estructura, cómo se organiza, cómo toman decisiones, quién controla a quién, para efectos de realmente velar por el capital invertido, que ese es uno de los aspectos importantes. Yo soy accionista de Luz del Sur, yo no sé cómo toman decisiones, yo no sé cómo distribuyen las utilidades, yo no sé pues, por qué se postergan los dividendos. Hay varios aspectos que tienen que quedar claramente establecidos para que exista transparencia. Y claro, vamos a ver, supongo que en los casos que ustedes presenten más adelante, cómo es que el no constituir un gobierno corporativo de las características que estoy mencionando, transparencia, ¿no? Es que un conjunto de comportamientos nocivos, no solamente para los accionistas, sino también para la sociedad en general. ¿Está claro? Entonces, bueno, eso lo vemos ya en los ejemplos. Muy bien, sigamos. claro, como usted menciona, ¿no? El gobierno corporativo, aquí las empresas deben, como usted menciona, transparentar toda la información que tiene para que estos accionistas realmente confíen, ¿no? En lo que, en los estados, por ejemplo, que brindan lo que sería la empresa y también por parte de los clientes, ¿no? Siguiente. Aquí tenemos lo que sería el concepto de cadena de gobierno corporativo, lo cual representa a todos aquellos grupos que tienen influencia sobre los propósitos de la organización. En la imagen de la derecha se muestra un ejemplo típico de una cadena de gobierno de una empresa grande que cotiza en bolsa, las cuales se pueden ver los distintos niveles, tales como directivos, altos ejecutivos, consejos, gestores, fideicomisarios y beneficiarios, que estos forman parte de los stakeholders, ¿no? Dentro de la empresa, por una parte. Y bueno, esta cadena de gobierno resulta útil para comprender cómo pueden verse afectados los propósitos y las estrategias de la organización por los diversos grupos de esta cadena. Para ello se menciona el tema del modelo de principal agente, la cual ayuda a explicar cómo opera cada una de estas relaciones. En ese modelo se explica que cada uno de los agentes trabajan a favor de los intereses de un principal, ¿no? Aquel que está por encima. Sin embargo, estos agentes también tienden a trabajar en sus propios intereses, ¿no? Que pueden, por ejemplo, los directores buscan un aumento, ¿no? Quizás un aumento o una subida de puestos. Entonces, estos propios intereses pueden llegar a afectar en la toma de decisiones que afectan de manera negativa a los intereses del beneficiario accionista. Además, también últimamente existe una tendencia en el involucramiento de estos accionistas en la toma de decisiones. Siguiente. Importancia de un buen gobierno corporativo. ¿Por qué es importante, ¿no? El tema del gobierno corporativo? Porque genera confianza en los stakeholders a corto, mediano y largo plazo, mejorando así la eficiencia económica y la sostenibilidad. Otro punto es que ayuda a prevenir, mitigar o evitar situaciones indeseables del pasado que vuelvan a volver a ocurrir, tales como quizás algunos pequeños actos de corrupción, ¿no? Que han sucedido anteriormente, ya que va a proporcionar un entorno de control y equilibrio, ¿no? Para reforzar estas buenas prácticas. Brinda transparencia, eficiencia en el trabajo, acceso a la financiación formal y un buen manejo de conflicto de intereses. Reduce el riesgo de fraude y comportamientos poco éticos y aumenta la rentabilidad de las empresas y su valor dentro del mercado, ¿no? Al generar la confianza en los stakeholders, incluidos, ¿no? Los clientes, accionistas, etc. Siguiente. Bueno, esos serían algunos principios que los extraje del libro que ya había mencionado
anteriormente de principios de gobierno corporativo de la OCDE y el G20. El primer principio, bueno, menciona que promoverá la transparencia y equidad de los mercados, así como la asignación eficiente de los recursos. Prácticamente las empresas deben considerar los elementos del marco de gobierno para promover prácticas éticas, ¿no? Y responsables y que sean transparentes. Segundo, se resumen en que todos los accionistas, incluidos los minoritarios y los extranjeros, deben recibir el mismo trato. Chao, disculpa que te interrumpa. Este principio, o sea, hace un momento también señalé lo mismo, es uno, si se quiere, que sobresalen, ¿no? Por los demás, porque básicamente lo que se busca a través del gobierno corporativo es promover esa transparencia y sobre todo esa equidad de los mercados, ¿no? La transparencia ya es claro, ¿no? Porque yo tengo que publicar quiénes son parte de mi comité de control, de ética, quiénes son los beneficiarios, cómo se tomó la decisión, qué porcentaje se reparte en utilidades o qué no se reparte. O sea, todo eso tiene que quedar claro. Pero lo otro, por ejemplo, ¿a qué se refiere la equidad de los mercados? Por ejemplo, ¿cómo no a través del gobierno corporativo también hay equidad de los mercados? Porque recuerda que todo lo que es el gobierno corporativo, solamente hablamos del gobierno corporativo de aquellas empresas que están cotizando en bolsa, ¿no? Claro. Acá cotizan en bolsa. Entonces, estamos hablando de acciones que tienen un valor. El valor a veces está definido por un conjunto de apreciaciones, ya sea cualitativas o conjeturas que se pueden mover dentro del mercado, ¿no? Por ejemplo, de que mi empresa de repente pues esté haciendo una inversión oculta, ¿no? Y que ellos sospechan de que eso no sea lo más correcto, ¿no? Pero sí, a veces cuando el río suena y piedras trae. Entonces, ¿qué es lo que genera? O sea, fíjate cómo es la sensibilidad de mercado. Las acciones empiezan a bajar, o sea, caen, ¿no? Porque, claro, oye, hay un dudoso comportamiento de esa empresa, ¿no? De esa corporación. Entonces, por eso el tema es importante, ¿no? O sea, transparencia y equidad de los mercados, o sea, cómo se comporta el mercado en general, porque al final afectas al mercado, ¿sí o no? Que continúe. Ya, si no me equivoco, principio 3 trata de amparar y facilitar el ejercicio de los derechos de los accionistas, ¿no? Que se vean involucrados. El siguiente. En cuanto al cuarto principio, menciona que se debe fomentar la cooperación entre estos actores interesados y que haya involucramiento, ¿no? De estos. Quinto principio habla acerca de que debe haber una comunicación en cuanto a la información de la empresa y además también de situación financiera, resultados, etcétera, ¿no? Y por último, el sexto principio se menciona que se debe garantizar la orientación estratégica, además también de rendir las cuentas, ¿no? Ante la empresa y los propios accionistas. Siguiente. Sí. Stakeholders. Siguiente. Bueno, aquí hay dos definiciones del término de stakeholders. La primera definición también he sacado del libro, que menciona que son aquellos grupos o individuos que dependen de una organización para alcanzar sus propias metas y de quien depende a su vez de la organización. Otra definición es que los stakeholders son actores sociales que de alguna u otra forma guardan relación con las empresas y que cualquier decisión en torno a estas les afecta positiva o negativamente. Este término fue dado por Edward Freeman, quien era un filósofo y un profesor que acuñó este término de stakeholders, ¿no? Prácticamente los stakeholders son muy importantes, ¿no? Para una organización, ya que tienen mucha influencia en las estrategias que se realizan, ya que estos grupos de interés pueden presentar diferentes perspectivas, ¿no? Pues, expectativas, los cuales, si es que no se manejan bien estas expectativas, pueden generar ciertos conflictos, ¿no? Claro, perdón que te interrumpa nuevamente. Es que cuando hablamos del tema de estrategias, en esta segunda parte, sobre todo dirección estratégica, decía de que la estrategia está ligada a los stakeholders. ¿Por qué? Claro. Las estrategias son acciones, ¿no? Acciones que se van a ejecutar y al ser ejecutadas van a impactar en los diferentes grupos de interés, a unos más, a otros menos, pero los van a impactar, ¿no? Por eso es importante
identificar quiénes forman parte de esos grupos de interés de la empresa, ¿no? Ahí yo más adelante me dirán los grupos primarios, no sé si lo habrán logrado identificar también, ¿no? Pero por eso es importante, ¿no? Porque la estrategia y stakeholders siempre van de la mano. ¿Se acuerdan del inicio de la segunda parte del curso? Se revisa su materia, ahí está. Entonces ya saben por qué es. ¿Está claro? Porque todo lo que haga la empresa, ¿no? Toda acción que ejecute la empresa va a impactar en alguien o en un grupo. Siempre. ¿Está claro? En unos más y en otros menos, posiblemente. Lo importante es que cada empresa sepa identificar quiénes forman parte de esos grupos de interés. Y para cada grupo de interés, la empresa también diseñará un plan de acción para poder hacerle frente a los posibles problemas que le pudiera presentar este grupo de interés. Sigamos avanzando. Sí, profesor. Siguiente. Aquí ya le doy el pase a mi compañero Aeropaso para que prosiga. Buenas tardes, profesor. Voy a continuar yo, Aeropasa, con lo que es ética. Bueno, hasta los puntos anteriores se han expuesto las obligaciones formales, ¿no?, de las organizaciones impuestas tanto por el marco normativo y el gobierno corporativo, ¿no? Y también las expectativas de aquellas partes interesadas. Sin embargo, hasta ahora no se ha analizado demasiado cuáles son las expectativas que tiene la sociedad, ¿no? Ahora, como ética, las decisiones éticas son guiadas por valores subyacentes del individuo, ¿no? Los valores son principios de conducta, ¿no? Como son la honestidad, ser fiel a las promesas, buscar la excelencia, lealtad, entre otros, ¿no? Como integridad, ¿no? Ahora, viéndolo la ética desde los negocios, vendrían a ser los principios morales y criterios que guían el comportamiento de una organización. Si bien muchas veces se escucha, o sea, esta es una frase que encontré en el libro, dice, algunos incluso bromean diciendo que la ética de negocios se ha vuelto una contradicción de términos. Esto, ¿por qué viene al caso esta frase, no? Porque muchos sabemos que en las organizaciones, el comercio interno basado en información privilegiada, las ilegales contribuciones a compañías políticas, el soborno y como dicen las mordidas, ¿no?, los casos famosos de tribunales y otros escándalos, hacen que se tergiverse este término de la ética en los negocios, ¿no? Lo que pasa, señor Aroa, lo que pasa es que siempre es bueno ver las características del siglo XX y en qué siglo estamos vivenciando, siglo XXI. En el siglo XX, el siglo pasado, muchas de las prácticas utilizadas, seguidas por las empresas, fueron válidas en el siglo XX. Se aceptaban como tal. Nadie cuestionaba que era malo o bueno. Pero sin embargo, las condiciones, ¿no?, las características inclusive de la sociedad han ido cambiando, ¿sí o no? Hoy, siglo XXI, es totalmente diferente al siglo XX. Pero ¿qué es lo que ocurre? Normalmente, eso también lo vemos por el hábito que desarrollan las personas. Ustedes mismos analícense, ¿no? Uno no cambia de la noche a la mañana. Uno sigue todo un proceso para generar un cambio interno. ¿Está claro? Entonces, las empresas en el siglo XX utilizaban ciertas medidas, por ejemplo, como para congraciarse con los proveedores, ¿no? De paso, pues, un regalo o determinadas bonificaciones de repente, ¿no?, que no están catalogadas como malas, ¿no? Pero sin embargo, hoy día, en el siglo XXI, yo no puedo hacer eso sin que eso sea visto como un soborno. No sé si me entiende. O sea, las condiciones, la forma de mirar las cosas han cambiado. ¿Está claro? Porque ahora ya estamos en un mundo sin fronteras, ¿no? Ahora es mucho más notorio, más transparente, ¿no? Ya nadie puede hacer cosas ocultas, todo se evidencia, ¿no? Entonces, hay cosas que antes pues se aceptaban como tal, como válidas, porque pues en el siglo pasado pues dieron su resultado, la gente lo consideró bueno, pero hoy día ya no. Entonces, ¿qué cosa es lo que quiero que entiendan? Que uno no puede dar un salto así brusco, ¿no? Ayer fui A, hoy día soy B, ¿no? O ayer fui negro, hoy día soy blanco, o ayer fui blanco, hoy día soy negro. No existen esos saltos, ¿no? Sino hay una etapa de cambio, ¿no? Hay una transformación, ¿no? De ser blanco a negro tienes que pasar por un proceso de transformación. Entonces, las empresas
que en el pasado utilizaban mecanismos, prácticas no éticas, en el pasado eran considerados buenos, pero ahora ya no son éticos. Entonces, no es que van a cambiar de la noche a la mañana, sino es todo un proceso. ¿Está claro? Eso, por eso, cuando tú me dices comercio interno basado pues, en información privilegiada, ilegales contribuciones a campañas políticas, todo eso se ha buscado transparentar. Antes no existía eso. El soborno, todo, etcétera, lo que dicen. En el pasado esto no era un problema. Entonces, lo que menos se debe hacer es tratar de juzgar lo pasado y no más bien preocuparse por el presente. O sea, la idea es hacer de aquí para adelante. O sea, la ética en los negocios es una corriente que ha venido surgiendo desde el siglo pasado, ojo, por organizaciones, ¿no? Un poco debilitadas, si se quiere, pero lo han ido destacando, lo han ido trabajando. Entonces, hoy en día sí es una preocupación, por eso es que tenemos que hablar de ética en los negocios. A pesar de que tengamos esos problemas, no significa porque hay problemas la ética no sirve, ojo. ¿Está claro? Significa que tenemos que hacer bastante trabajo en relación a ello para poder generar organizaciones pues equilibradas, ¿no? No sé si me entiende el punto, señor Aeropas. Sí, ya me quedó más claro. ¿Ya? Entonces, ese es el punto. Por eso es que usted siempre que evalúen algo, diga, bueno, yo tengo la costumbre por hacer tal cosa. A ver, digo, ¿sabes qué? A partir de hoy ya no lo hagas. De seguro lo vas a repetir, ¿sí o no? Porque es parte del hábitat de un ser humano, un ser viviente, no siempre repite. Está claro, es parte del hábito. Entonces, eso es cuando hemos visto el tema de cambios, se recuerdan, tratamos también parte de la ética. Y el tema del cambio, pues no es una cosa tan sencilla el cambio. En papel, en escritorio, resulta fácil, ¿no? ¿Verdad? Todo es bonito, hay que crear todo, pero sin embargo en la práctica no se da de esa manera. Porque el ser humano tiene que transformarse, tiene que pasar por una etapa de transición para poder hacer el cambio. ¿Sí? Muy bien, señora Lopasa, continúe. Siguiente diapositiva. Ahora vamos a observar los niveles que se distinguen en la ética empresarial, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver 3 niveles. A nivel macro, la postura ética general de una organización, que hace referencia al grado en que una organización superará sus obligaciones mínimas, ¿no?, respecto a sus partes interesadas, que son los stakeholders, y al conjunto de la sociedad, que también son los stakeholders, ¿no?, externos. Los directivos tienen que comprender los factores que influyen sobre estas expectativas que tiene la sociedad respecto a las organizaciones. Ahora, dentro de ese marco macro, la responsabilidad social de la empresa hace referencia a las formas específicas en que una organización irá más allá de sus obligaciones mínimas, ¿no? Ya son las formas mínimas, más allá de las obligaciones mínimas que están definidas, ¿no?, según normas o políticas y reglas, ¿no?, que se ponen en el gobierno. Señor Aropasa, disculpe, ¿cuál es la fuente de consulta de lo que está presentando? Me olvidé preguntarle al señor Chao también. ¿Qué texto han utilizado para esta parte que usted está presentando? El libro Dirección Estratégica, 7ª edición, de Jerry Johnson. Jerry Scholes. Uh-huh. Sí. Ya. Esta es la transcripción que usted está presentando. Sí. Ya. Porque acá, ojo, que está hablando a niveles que se distinguen en la ética empresarial. Has presentado a nivel macro, dentro del marco macro, no sé por qué pones marco y es macro, pues no, o sea, dentro del marco macro dice nivel macro, no sé cuál es la diferencia en esto, no sé si estará bien en transcrito. Sí, pero eso sí lo transcribí. Eso sí no lo entiendo bien, ¿eh? Pero y acá lo que me llama la atención es que habla de la responsabilidad social de la empresa, ¿ya? No sé si dejamos aparte, a ver, de repente el otro grupo lo resuelve mejor. Sigamos, porque yo tengo mi duda. A ver, anote esa parte para verlo después, ¿ya? Pase el siguiente, por favor. Y el tercer nivel, que es el punto de vista individual, ¿no? Hace referencia al comportamiento y a las acciones de los individuos que forman parte ya de la organización. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver lo que son las posturas éticas. ¿Qué son las posturas éticas? Es el grado en que una organización superará sus obligaciones mínimas, ¿no?, para con sus partes interesadas y la sociedad en conjunto, ¿no?, que para sus stakeholders. Y las distintas organizaciones adoptan posturas muy diferentes, ¿no? Ahora
Eh, Estas posturas sí va a depender de cómo está estructurada esa organización, ¿no? Es probable que haya una fuerte relación entre la postura ética, el carácter de una organización y cómo se gestiona su estrategia. Acá en el libro vamos a ver que se tiene 4 posturas estratégicas. La una es la de intereses a corto plazo de los accionistas, otra es la de intereses a largo plazo de los accionistas, la tercera, múltiples obligaciones frente a las partes interesadas, y 4, la conformadora de la sociedad, ¿no? Vamos a entrar a más detalle en la siguiente diapositiva de estas 4 posturas. Siguiente, por favor. La primera postura es que representa una postura extrema, ¿no? Por la que las organizaciones adoptan el planeamiento de que la única responsabilidad del negocio son los intereses a corto plazo del accionista. Joven, planteamiento, no planeamiento. Planteamiento. Señor Opasa, tiene que leer bien. Ok, verdad. Ya, su postura es que es responsabilidad del gobierno prescribir mediante la legislación y la normativa las limitaciones que la sociedad decide imponer a los negocios. Esto puede ocurrir, por ejemplo, si se impusieran obligaciones sociales como requisito previo para obtener un contrato, ¿no? Vemos muchas veces que hay ciertas normas que imponen, por ejemplo, que las contrataciones del Estado sean transparentes y igual para todos, ¿no? Que sea mediante un concurso. Ese sería un ejemplo de esta primera postura. La segunda postura ética es parecida al del grupo anterior, pero en este caso el beneficio financiero se ve a largo plazo para el accionista, derivado de las buenas relaciones con otras partes interesadas. La justificación de la acción social es que la reputación de la organización es importante para su éxito financiero y a largo plazo, ¿no? Acá, por ejemplo, el patrocinio de actividades externas, así como ya vemos como la filantropía empresarial o la provisión de prestaciones de bienestar, pueden considerarse como gastos razonables, análogos a cualquier otra forma de inversión, ¿no? Como tercera postura, es que los intereses y las expectativas de las partes interesadas, además de la simple, acá ya no se ve solo la postura de los accionistas, sino ya de todos los stakeholders, todas las necesidades deberían incorporarse más explícitamente en los propósitos de la organización y sus estrategias, ¿no? Más allá de ya sean las obligaciones mínimas normativas que se plantean en el gobierno corporativo. Como cuarta postura, tenemos la postura que representa el extremo ideológico del espectro, así es todo lo contrario. Las organizaciones tienen propósitos relacionados en cuanto a cómo se conforma la sociedad, y las consideraciones financieras se consideran de importancia secundaria, ¿no? O sea, son menos importantes acá las consideraciones, las necesidades financieras, y más se consideran las necesidades de todos los stakeholders, ¿no? El grado en el que esta postura ética es viable depende claramente de cuestiones relativas a la normativa, el gobierno corporativo y sus responsabilidades, ¿no? Es evidente que es más fácil que una organización no cotizada opere de esta manera, ¿no? Pues no tiene que dar cuentas a accionistas externos. Como vemos en estas 4 posturas, va a depender de cómo esté estructurada la organización para que se ubique en una de ellas, ¿no? Siguiente. ¿Por qué las empresas cotizan en bolsa? Su colega Chao de repente sí sabe. ¿Por qué las empresas cotizan en bolsa? Quizás porque, bueno, cotizan en bolsa para vender las acciones a parte de los inversionistas y puedan aportar su capital para la ejecución de ciertos proyectos. Más que vender es generar, conseguir, lograr, trasladar inversiones hacia proyectos bastante pues, interesantes para la empresa, ¿no? Por ejemplo, si yo voy como empresa y quiero modernizar mi plataforma de
no sé, de comunicación o de ventas, no sé cuál sea la plataforma tecnológica, pues requiero una fuerte inversión, que yo no la tengo. Entonces, por eso es que muchas empresas también deciden cotizar en bolsa, o sea, compartir la propiedad de la empresa para efectos de poder introducir capital, ¿no? A la empresa. ¿Sí? Así es, profesor. Muy bien, a ver, sigamos. Señor Aropaz. Sí, en el punto 5 vamos a ver lo que es la responsabilidad social de la empresa. Esta se ocupa de la forma en que una organización supera sus obligaciones mínimas que se han planteado en el gobierno corporativo con sus partes interesadas. Consideraciones sobre cómo se deben reconciliar las demandas en conflicto de las distintas partes interesadas en caso haya conflicto entre stakeholders, ¿no? El marco legal y normativo no presta la misma atención a los derechos de las distintas partes interesadas. Acá vamos a ver que existen dos grupos, partes interesadas que son, algunas que son contractuales y otras que son interesadas de la comunidad, ¿no? En las contractuales podríamos tener a los consumidores, a los proveedores, a empleados que tienen una relación legal con la organización. Y en las partes interesadas en la comunidad son las comunidades locales, los consumidores en general, los grupos de presión, ¿no? Que no reciben la misma protección legal que el primer grupo, ya que no están ligadas con ciertas normativas, ¿no? Con la organización. Sí, pero igual podrían constituirse en grupos mucho más poderosos que las contractuales, ojo. ¿Sí o no? Por ejemplo, en las mineras, la comunidad tiene mucho más poder que el consumidor o el empleado, todo junto, Estado junto inclusive. ¿Sí o no? Sí, porque logran paralizar todo eso. Entonces, esta clasificación es interesante para diferenciar, algunos lo dicen grupos primarios, ¿no? También estos grupos secundarios. Hay diferentes formas de enfocar a los grupos de interés o a las partes interesadas, como los han puesto, ¿no? Pero lo cierto es que todos tienen igual importancia, igual relevancia, porque la empresa impacta en ellos. Es lo que se debe concluir de lo que es la responsabilidad social, que la empresa se haga responsable por el impacto que genera con las acciones ejecutadas, ¿no? Y esas acciones ejecutadas pueden impactar tanto en este grupo que están viendo como en otro grupo. Entonces, ¿para qué le interesa a la empresa conocer quiénes son los grupos de interés? Para poder desplegar o diseñar planes de acción con la medida de poder minimizar o resolver, ¿no? Esas observancias que pudieran tener las partes interesadas. O sea, yo no voy a esperar todavía que la comunidad me tire piedra para poner manos a la obra, ¿no? O sea, resolver el conflicto. Tengo que hacerlo con anticipación antes de que ocurran los problemas. ¿Sí o no? Sí, verdad. Bueno, a ver, continúe, señor Opasa. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, también se plantean ciertas cuestiones respecto a la responsabilidad social que deberían tener las organizaciones o empresas. Acá estas cuestiones las vamos a clasificar en aspectos internos y externos, y a la vez estas van a tener otras clasificaciones, ¿no? Ahorita lo vamos a pasar a detalle. Ahora, las organizaciones deberían ser las organizaciones en aspectos internos, deberían ser responsables de prestaciones de bienestar a los empleados. Son las cuestiones que se plantean, ¿no? O sea, ofrecer como que asistencia médica, ayuda para la financiación de viviendas, ayuda para... ¿Sí o no? ¿Debería ser responsable o no, joven? No contesta la pregunta y usted me hace el relato de aspectos internos. Sí deberían hacerse responsables, ¿no? Claro. Y eso es algo que les he señalado también en el curso. La empresa controla, maneja todo lo que pasa o todo lo que está dentro de la empresa, todo. Recursos, estructura, procesos, sistemas, todo lo que está dentro de la empresa lo debe controlar. En este caso, ya sea el gerente o el sistema gerencial o el director o el dueño de la empresa. No puede decir que no me di cuenta, no, yo no fui, no estaba así, no puedes decir eso. Porque a ti te pertenece la empresa. Todo lo que está dentro lo puedes controlar, lo puedes manejar. Con respecto a los aspectos externos. Ya, entonces pasamos a los aspectos externos. Perdón, termina de explicar, disculpa, te he interrumpido. Termina de explicar
Bien, Debería hacerse responsable de las condiciones laborales. Podemos referirnos a seguridad laboral, mejora del entorno del trabajo, instalaciones para actividades sociales y deportivas, etcétera, ¿no? Entonces, la respuesta es sí, ¿no? Como menciona usted, todo lo interno debería estar bien manejado y controlado, ¿no? Debería hacerse responsable del diseño del puesto de trabajo, también sí. De la propiedad intelectual, ¿a qué se refiere esto? Respetar el conocimiento privado de los individuos sin reclamar que pase a ser propiedad de la empresa. Debería existir ese límite también, ¿no? Ahora pasemos a los aspectos externos. Acá vamos a tener cuestiones medioambientales, como son reducir la contaminación por debajo de los estándares legales, o en el caso de productos, o sea, que son peligros derivados de un uso descuidado, o en el caso de mercado y marketing, decidir no vender en algunos mercados, se puede hacer eso, decir yo no vendo acá o lo otro. O también tener estándares de publicidad, ¿no? No pasar a lo ofensivo o burdo. En caso de proveedores, relaciones comerciales, que todas las relaciones comerciales sean justas, ¿no? En caso de empleo, que no exista discriminación a favor de o a favor de pequeñas minorías, ¿no? Y el mantenimiento de puestos de trabajo, ¿no? Que no haya despidos arbitrarios. En caso de actividad de la economía, patrocinar acontecimientos locales y ayudar a las buenas acciones de la comunidad, ¿no? Y en caso de derechos humanos, respetar los derechos humanos respecto al trabajo infantil, los derechos de los trabajadores, sindicatos, etcétera, ¿no? Estas son las cuestiones que se plantean, ¿no? Y la empresa sí debería hacerse cargo de todas ellas, ¿no? Siguiente. Aunque un gran número de las empresas ofrece unas líneas directrices sobre alguna o todas las cuestiones que hemos planteado, hay un número significativo que no tiene ningún programa al respecto, ¿no? O sea, que no aplican ninguna de estas cuestiones que hemos planteado. Ahora, ¿cómo podemos controlar esto? Se puede hacer mediante una auditoría social, que es una forma de garantizar que se revisan sistemáticamente estas cuestiones, ¿no? Si se están cumpliendo o no. Y se pueden hacer de diversas formas, ¿no? Desde las auditorías sociales realizadas por organismos externos o independientes, o hasta las características de la agenda social de la misma organización, ¿no? Que en la actualidad son señora obligatorias. Ropaza, disculpe, ¿quién habla de auditoría social? ¿El mismo autor? Sí, profesor, es del mismo autor. Siga. Ya. Bueno, de hecho han sido las acciones de irresponsabilidad empresarial, bueno, es lo que decía, pero ahora ya lo entiendo mejor, que está de un tiempo atrás a los siglos venideros, está evolucionándose en cuestión de las organizaciones. Si antes no se controlaba ciertos aspectos, ahora se está evolucionando y se están creando nuevos lineamientos, ¿no? Siguiente. Ya, acá ya le dejo pase a mi compañero Anderson. Sí, profesor. Gracias, Ropaza. Yo soy Barrera y voy a continuar con el punto 6, que es la norma ISO 26000. La norma ISO 26000 es una norma internacional como creo que todas las normas ISO, que esta norma da recomendaciones sobre cómo una organización puede mejorar su responsabilidad social, ¿no? Para contribuir al desarrollo sustentable, ambiental, social y económico. Esta ISO no es certificable ya que no es como otras ISOs que te da requisitos, ¿no? Para certificarte en tal ISO. En cambio este no te da, ¿no? No te da requisitos, simplemente, como ya lo mencioné, da recomendaciones, ¿no? Esta norma la pueden usar organizaciones que buscan mejorar sus procesos y el impacto de esos procesos, ¿no? De sus operaciones, a través del comportamiento socialmente responsable. Eh,
La ISO 26000 da una definición de responsabilidad social, ¿no? Lo que nos dice es que la responsabilidad social es la responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente. Señor Eh, Barrera, ¿de dónde sacó esta definición? Ese es de un resumen que encontré en internet de la ISO, ya que en ese libro no está, ¿no? Obviamente. Ya, pero tiene que citar cuál es el autor. Al igual que sus colegas lo hicieron, también es importante. Sí, yo creo que en esta parte es como que la definición que la norma da, ¿no? Porque creo que incluso el resumen lo sacó textualmente. Pero De usted ha leído la norma, No. entonces no puede decir como dice la norma. ¿Cómo me asegura que realmente la norma lo dice? Sí, tiene razón, profesora. Lo Por puedo eso es citar. importante señalar la fuente. ¿Ya? Sí, Continúe. profesora. Sí, bueno, voy a leer otra vez. La responsabilidad social es la responsabilidad de una organización ante los impactos de sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente mediante comportamiento ético y transparente y nos ponen 4 puntos, ¿no? Que contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad, que tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas, o sea, sus stakeholders, que cumpla con la legislación y sea coherente con la normativa internacional de comportamiento, y que esté integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en sus relaciones. El contenido de la norma ISO 26000 es de 7 principios que establece el marco de referencia para la toma de decisiones para la toma de decisiones socialmente responsables y que enfatizan en la responsabilidad social, que la responsabilidad social es un proceso que se desarrolla y evoluciona con la práctica. También hay 7 materias fundamentales donde hay 27 asuntos relacionados, ¿no? Hay 7, pero algunos tienen, por ejemplo, 3 o 4 asuntos relacionados, que en total son Ya. 37. Esa parte sí no se entiende, señor Barrera. Si está general, no se va a entender. Mejor ni lo mencione. A ver, correlación. Luego voy a hablar un poco más de estos puntos. Sí, sería bueno decir, bueno, ¿cuáles materias? ¿Dónde están las materias? No sé, es un poco general lo que está Sí, sí, señalando. luego voy a profundizar más en estas partes. Solo que hablar de las 37 ya sería un Ya, poco más. ya. Lo que le estaba preguntando, o quería preguntar, perdón, era con respecto a este punto, ¿no? Dice que la responsabilidad es un proceso que se desarrolla y evoluciona con la práctica. Sí. ¿Qué opina usted de aquellas empresas o de aquellas instituciones que crean un departamento o un área o una unidad y le ponen el nombre de responsabilidad social? ¿Usted considera que el hecho de crear un área, un departamento o una gerencia o una dirección que se llame responsabilidad social, la empresa automáticamente se hace responsable? Yo creo que no necesariamente, ¿no? No necesariamente es ese responsable. Yo creo que como acá dice, aparte de Pero a eso, veces no tiene que, necesariamente, significa que sí hay una posibilidad de que sí lo es. o sea, si es que pone, tampoco será el caso de que ponen el área y que nunca sea, ¿no? A ver, ¿qué dice sus colegas? ¿Qué dice Chao? ¿Qué dice Aropasa? Sí, también va a ser, puede que ponga el área y que en realidad sea coherente el área, ¿no? O sea, que sí aplique todas las estándares normativas que necesitan para la responsabilidad social. O Usted puede, dice que con una área, yo pongo un área, una unidad, una gerencia, ya estoy cumpliendo con la responsabilidad social. no, No, puede darse el no, caso que sí y que no, pero que ponga un área y esta área No sí, está sí diciendo cumpla su nada. trabajo. O puede ser, ¿Qué dice el o señor puede ser Chao? que se asigne un área. Ya. ¿Qué dice el señor Chao? Sí. O sea, si bien la empresa puede poner el área, si no hay iniciativa o si no hay ese incentivo por parte de los empleados, por parte de personal, no se va a lograr cumplir con este concepto, ¿no? De responsabilidad social, por más A ver, que exista el área. ya, a ver, más o menos, ¿no? Lo que ustedes no están entendiendo es que yo no voy a crear una gerencia, una división que se llama responsabilidad social y automáticamente la empresa se convierte en responsable socialmente. ¿Por qué? De acuerdo a la definición que están dando jóvenes, es responsable de todas las acciones y actividades, decisiones que realiza la empresa. ¿Y quiénes realizan toman esas decisiones? ¿Quiénes ejecutan esas actividades? ¿Solamente un área? ¿Solamente una gerencia? ¿Quiénes? son todos, ¿no? Todos. Entonces,
Por eso, nuevamente les pregunto, ¿es correcto, es suficiente crear, o sea, y por eso les pedía su opinión, crear una unidad, un área, una gerencia, una dirección de responsabilidad social y con eso señalar que la empresa ya se hace socialmente responsable? No. No, porque esto tiene que ser transversal, tiene que llegar a todos, ¿sí o no? Sí, De profesor. una persona, por ejemplo, ese señor que está en almacén, ¿está claro? De cómo lleva a cabo sus acciones, cómo maneja los materiales, ya está impactando, ¿sí o no? ¿Está impactando o no? O en la manera como de repente arregla un equipo, una maquinaria que genera ruido, de repente emana gases, ¿ya estoy impactando o no? ¿Se dan cuenta? No es solamente un área. Y yo he observado, y ustedes han observado que muchas empresas, sobre todo acá en Perú, han creado sus departamentos, sus áreas y le ponen responsabilidad social y creen que llegando unas pautas, de repente tomándose fotos o haciendo algunos proyectos, ¿no? De la comunidad que le ayudo, le doy su panetón, le doy una charla, ya estoy, ya estoy cumpliendo con mi responsabilidad social, lo cual no es correcto, ¿verdad? No, profesor. Ya. Esto tiene que ver, y esto les he mencionado en clase, eso tiene que ver a algo parecido con lo que sucedió con el tema de calidad. ¿Se acuerdan? En el siglo pasado se hablaba mucho de control de calidad. Es más, cuando se hablaba de control de calidad, decían que la empresa se tenía que ser responsable de la calidad de su producto. Y quisieron crear un departamento, un área de calidad, de control de calidad. ¿Está claro? Entonces ahí por muestreo, bueno, y ustedes saben ya cómo se hace el estudio de los productos, ¿no? Decían, pues, si se cumplía con este porcentaje, ya el producto, todo el paquete, todo el volumen, todo el lote era aceptado. Entonces estaba 100% seguro que era todo de calidad. Pero sin embargo, la gente, bueno, ya con el tiempo que ha evolucionado, se empezaron a dar cuenta que no era suficiente, ¿no? Que en realidad la calidad de producto o servicio no está en manos de un departamento, está en manos de todos los que de alguna manera interactuaban, aportaban a ese producto o a ese servicio. Entonces, si esas personas que aportan, que tienen que interactuar con el bien o con el producto o servicio, entonces pues no cumplían o no estaban bien preparados, obviamente se afectaba la calidad del producto. Entonces, ¿cómo le podía decir pues que control de calidad, perdón, tenía que ser responsable de la calidad del producto, cuando otros habían participado, ¿sí o no? Esto es algo similar, les estoy haciendo un símil para que ustedes vean cómo a veces las empresas, en el afán de verse, mejorar su imagen, creen que simplemente se cuelgan un rótulo y dicen que ya son responsables o son sostenibles, como vamos a ver en el tema de sostenibilidad. ¿Está claro? Cuando realmente las acciones o el cambio, vamos a decirlo, el cambio está en las raíces, ¿no? En lo profundo, de cómo desde el momento que toma decisión la empresa, desde el momento que deciden ejecutar acciones, ahí está. ¿Está claro? Entonces, para que piense, ya sigamos. Creo que no está ganando la hora, no me vaya a pasar. Todavía tenemos otro grupo. Sí, Continúe. profesora. Aparte de estos puntos que expliqué, también hablan sobre el involucramiento con los stakeholders. Ahora voy a comentar sobre los 7 principios de esta norma. El primero es la rendición de cuentas, que es el estado de disponibilidad de la empresa para responder por las decisiones y actividades de esta empresa, ¿no? De la misma empresa, a sus órganos de gobierno, como también a las autoridades y a sus stakeholders, ¿no? La transparencia, que es la apertura a la comunicación honesta y precisa de las decisiones y actividades que afectan a la sociedad, a la economía y el medio ambiente. El comportamiento ético, que es el comportamiento que está de acuerdo con los principios aceptados de buena o correcta, ¿no? Conducta en el contexto de una situación en particular. El cuarto sería el respeto a los intereses de los stakeholders. La responsabilidad social no se decide individualmente, ¿no? O sea, no solamente lo decide, por ejemplo, el gerente, ¿no? También se deben identificar las necesidades y los puntos de vista, ¿no? De los stakeholders para que ellos mismos respondan por sus propias preocupaciones. El quinto es el respeto al principio de la legalidad, que es la predisposición de las organizaciones de cumplir con todas las leyes y regulaciones que existen en su localidad, en su país.
El sexto es el respeto a la normativa internacional de comportamiento, que es el esfuerzo de una organización por cumplir la normativa internacional en caso de que la ley no tenga en cuenta o no contemple, ¿no?, algunos temas quizás ambientales o sociales. El séptimo es el respeto a los derechos humanos, el cual es el esfuerzo de una organización por respetar los derechos humanos establecidos en unas situaciones donde quizás estos derechos no estén protegidos, ¿no? Quizá una situación, un hueco ahí en la ley que podría aprovecharse la empresa, pero que con este punto debería evitarlo, ¿no?, de empresa. Ahí hemos visto algunos enfoques de lo que es la ética, ¿no? Ahorita no es para detallar, pero eso me parece que en las primeras clases hemos tratado el tema de cultura, ética, si no me equivoco. Revisen su material. Pero hay un componente de la ética que es la ética legal, normativa, lo que usted está señalando acá. Muchas empresas se pegan a la normativa, a las leyes, ¿no? Dicen, bueno, en este país a mí no me prohíben, como en el caso de los aerosoles, ¿se acuerda? El producto aerosol que daña la capa de ozono, ¿no? Los empresarios pueden decir aquí, por ejemplo, la normativa no me prohíbe, ¿no?, desarrollar o fabricar ese tipo de productos. Por lo tanto, yo lo hago. Pero la pregunta es, ¿conoces o no conoces el impacto que generan estos aerosoles en la capa de ozono? Sí se conoce, todo el mundo lo conoce. Pero sin embargo, pues la normativa no ha sido de repente actualizada, no ha sido incorporada, no ha precisado ese punto, ¿no? Entonces, por lo tanto, la empresa simplemente dice, oye, la norma no me lo dice, entonces yo lo hago, ¿no? Eso es algo selectivo, ¿no? Simplemente me baso en la norma. Pero en la práctica yo sé que eso es nocivo. ¿Está claro? Entonces hay que ver el comportamiento ético desde varios enfoques, ojo, no solamente la parte legal o normativa, ¿ya? Muy bien, ¿qué más? Sí, profesora. El siguiente son las siete materias fundamentales, que el primero es la gobernanza de la organización, donde los líderes deben practicar y promover el comportamiento ético, la rendición de cuentas y la transparencia, ¿no? El segundo son los derechos humanos. Los usuarios o los miembros, ¿no?, de la organización deben identificar y responder a los miembros de grupos vulnerables dentro de su propio entorno, ¿no? Evitar ayudar a los que abusan de los demás y evitar de beneficiarse de los abusos que podrían existir. El tercero son las prácticas laborales. Todos deben ser capaces de ganar un sueldo digno a través de un trabajo que ellos elijan libremente, ¿no? Y todos los trabajadores deben experimentar condiciones justas y favorables hacia ellos mismos. El cuarto es el medio ambiente, que se debe prevenir, ¿no?, la contaminación, practicar la compra verde. O sea, la compra verde quiere decir elegir a los proveedores, ¿no? No siempre se elige al proveedor o sea, no se debería, mejor dicho, no se debería elegir al proveedor que solamente te dé el precio más barato, ¿no? Sino ver quizás cuál es su proceso para realizar ese producto que nos va a proveer. Usar fuentes sustentables y renovables y conservar el agua, ¿no? El quinto son las prácticas justas de operación, Perdón, que Barrera, lo que pasa es que ese punto que tú has señalado está en función a un aspecto que se ha practicado también durante todo el siglo pasado y se sigue hasta ahora manteniendo, ¿no? Que es simplemente el objetivo de lucrar, ¿no? Muchas empresas creen que lucrar, o sea, a costa de lo que sea. Está claro, la cosa es lucrar, ¿no? Entonces, ahí pues, obviamente se van por los proveedores más baratos, ¿no? Baratos en el sentido de repente cómo han generado ese producto o insumo que yo requiero. De repente pues ha tenido que quemar, por ejemplo, los bosques para darme ese producto, ¿no? Entonces, y me lo da pues a un precio barato, entonces yo, como me favorece, reduzco mis costos, entonces ya pues compro pues al más barato, ¿no? ¿Por qué? Porque en la mentalidad del que hace empresa, que también sigue pensando y teniendo como foco principal o como meta, es la rentabilidad, ¿no? Lograr la más alta rentabilidad, ¿no? Entonces, sin embargo,
En la búsqueda de esa alta rentabilidad no sabe lo que se está sacrificando en el mediano y largo plazo. Ese es el problema. El problema es que muchas empresas son cortoplacistas. Todo se mueve alrededor de lo que presente. Hoy día tengo que ganar sí o sí. No me interesa a costa de qué, ¿no? Entonces, de repente, en el corto plazo, comprarle a ese proveedor que vende más barato y decir, pues voy a facturar, ¿no? Va a ser bastante rentable para el negocio, trabaja con ese proveedor, ¿no? Pero sin embargo, el mediano a largo plazo, ¿qué estoy comprometiendo? Comprometo de repente las condiciones del ambiente, el planeta, de repente los químicos que utiliza, luego eso se va encareciendo, entonces voy teniendo penalidades, etcétera, etcétera. Y empiezo a entrar a un círculo en la cual pues, yo ya me veo como una empresa pues, negativa, ¿no? Entonces, esos son los puntos que se deben evaluar. ¿Está claro? Entonces, justamente el paradigma es eso, ¿no? De tener simplemente como fue y meta ser rentable, ¿no? Yo no digo que la empresa, obviamente, que toda empresa, toda inversión debe ser rentable, ¿no? Pero la rentabilidad ya no pues como en el pasado, a costa de lo que sea. ¿Está claro? La rentabilidad hoy en día es entendida pues respetando las condiciones existentes, o sea, no depredando, que eso es lo más importante. Y justamente ahí se requiere todo un giro, todo un cambio de la mente empresarial, ¿no? Continúe, señor Barrera. Seguro, Sara, gracias por la apreciación. Bueno, el quinto son las prácticas justas de operación, que quiere decir que se debe practicar la honestidad, respetar los derechos de propiedad, tratar a proveedores y a los clientes de manera justa, ¿no? El sexto es los asuntos de los consumidores, que se debe proteger su salud, ¿no? Su seguridad de estos, reducir los desperdicios, cubrir necesidades de información de consumidores vulnerables, como lo podrían ser discapacitados, ¿no? Un ejemplo. Eh, el séptimo es la participación activa y desarrollo de la comunidad, donde se deberían realizar acciones que benefician a las comunidades, como la creación de empleos, desarrollo de capacidades, provisión de salud, bienestar y otros servicios. Lo que había mencionado hace rato de los 37, en esta parte, los 37 asuntos relacionados, son especificaciones de esta parte. O sea, de cada uno, por ejemplo, de gobernanza de la organización, salen, digamos, algunos como que más específicos, ¿no? Quizás 3 puntos o un número así, pero que sumando todos, en general, suman 37. Eso es lo que quería decir, profesor. Ya, perfecto. Bien, el otro punto, el tercer punto que nos da la ISO 26000 es el involucramiento con las partes interesadas, donde la ISO 26000 define una parte interesada como un individuo o un grupo que tiene interés sobre cualquier decisión o actividad de una organización, ¿no? De una organización. La identificación y el involucramiento de las partes interesadas es crucial, ¿no? Para abordar la responsabilidad social de una organización, porque cada uno puede dar su punto de vista, ¿no? Identificar a las partes interesadas y desarrollar canales de comunicación con ellas es una de las partes más gratificantes y retadoras de la responsabilidad social, porque no es tan fácil, ¿no? Por ejemplo, una minera que quiere abrir sus puertas, no es fácil explicarles o entablar una comunicación quizás con los pobladores, ¿no? Y es algo retador para la responsabilidad social. La meta es construir confianza y credibilidad para el largo plazo y no encontrar reparaciones rápidas para los problemas. O sea que ante un síntoma no es la solución rápida, como que no va a ser una solución en realidad, simplemente va a ser una reparación rápida, ¿no? Como acá lo dice, y no va a ser la solución Es del salir del problema en sí. paso, ¿no? Muchas veces cuando se enfrentan problemas, la mayoría busca salir del paso, ¿no? No sabe si salir del paso en el presente le da, pues, bueno, de repente cierta ganancia o cierto alivio, pero no sabe que más adelante le va a traer peores problemas, ¿no? Ese es el otro punto, ¿no? Seguro, ¿verdad? Entre las categorías de partes interesadas, stakeholders, podrían estar los trabajadores, los clientes, los compradores, los dueños de la empresa, los inversionistas, el propio gobierno y los residentes, ¿no? De las comunidades, y también los proveedores que dan materia prima o cualquier otro producto a la empresa. Ahora voy a hablar sobre el contexto cultural.
que es el punto número 7 de nuestra presentación, se tiene la cultura nacional y regional, ¿no? Perdón, acá debió ser contexto, me he equivocado. El contexto cultural nacional afecta directamente a las expectativas, ¿no?, de los stakeholders, ya que tanto los clientes y los empleados, las autoridades, pueden ser muy diferentes, ¿no? Eh, por ejemplo, acá en Lima, quizás el cliente puede ser diferente que el cliente de la misma empresa, el mismo rubro, por ejemplo, en Puno, ¿no? Es bastante diferente, incluso los empleados, ¿no? La manera de ver. El contexto cultural regional también cambia drásticamente, ¿no? Incluso las actitudes, ¿no?, de los empleados sobre el trabajo, quizás en otros países ven quizás el trabajo de otra manera, ¿no? Quizás un poco acá en el Perú es similar, ¿no? Quizás en Puno y en Lima, pero comparado con otros países ya es diferente. También la relación con proveedores, pero lo que cambia drásticamente son los clientes, ¿no? Que sus preferencias puede ser algo, puede tener una diferencia abismal entre, por ejemplo, el Perú y un país de Europa, ¿no? Por la cultura, ahora hablaré sobre la cultura organizacional. La cultura organizacional se puede entender mejor dividiéndola en 4 capas, ¿no? El primero son los valores. Los valores de la organización suelen estar escritos, ¿no? Por ejemplo, quizás en el plan estratégico dicen, ¿no?, valores, tal, tal, tal. Por ejemplo, la igualdad de oportunidades, pero podría ir más allá, ¿no? Los valores que tiene una empresa quizás con sus trabajadores o los directivos. Por parte de las creencias, son cuestiones sobre las que las personas de la organización pueden pensar y expresarse, ¿no? Por ejemplo, una creencia de... Disculpe, señor Barrera, acá hubiese sido interesante colocar el concepto de cultura. ¿Ya? Esto es simplemente para, vamos a decir, profundizar de repente el concepto, pero tendría que haber presentado el concepto. No sé si me entienden. Sí, profesora. Definición de cultura, cuando uno define cultura, habla de los valores, habla de las creencias, habla de todos los elementos que está señalando ahí, ¿no? Pero Sí, el profesora. concepto tiene que, ¿no?, señalarlo, es un conjunto interrelacionado de, ahí explicar, ¿no? Pero continúe. Sí, profesora. Sí, estaba hablando de las creencias. El ejemplo que iba a plantear era sobre, por ejemplo, que la empresa no debería tener relaciones comerciales con determinados países, ¿no? O que las acciones del personal profesional no deberían ser evaluadas por los directivos, ¿no? Esos podrían ser creencias de los trabajadores. Por parte de los comportamientos, son la forma cotidiana en que funciona la organización, ¿no? Y pueden ser vistos por la gente tanto de dentro como de fuera de la organización, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos ver quizás lo que hace una empresa como, digamos, McDonald's, ¿no?, que nosotros somos externos y podemos verlo, ¿no?, lo que hacen. Los supuestos constituyen el centro de la cultura de una organización, y son aspectos que las personas tienen por sentado o que ya como que son ya prácticamente axiomas, ¿no? Y que no sabrían explicar por qué. La red cultural es una representación de los supuestos que se dan por sentados, ¿no? O el paradigma de una organización y de la cultura de la organización. La red cultural se presenta mediante los siguientes puntos: las rutinas y rituales. Las rutinas son las actividades y la forma de hacer las cosas de las personas, y los rituales son las actividades que se realizan en momentos especiales, ¿no? Por ejemplo, en algunas organizaciones pueden haber, por ejemplo, rituales como eh, quizás celebrar los cumpleaños de todos un mes, ¿no? Por ejemplo, en el mes de noviembre, todos los que cumplen, podría ser un ritual, Justo ¿no? ese punto, señor Barrera, disculpe, no está contemplado, no son desacuerdo cultural usted. ¿De qué autor está hablando? También de Sí, es el desconocido. mismo. No, Desconocido. no, no, es el mismo el libro, profesora, el que hemos estado toda la presentación. No, pero hace un momento me dijo que no sabía de qué libro había sacado lo Ah, de no, eso era la ISO, solamente la ISO. solamente eso. Ya. De esto sí, siguiendo lo que dice
Sí, el autor. ¿Cómo se llama el autor? El autor, se me fue el Jerry. nombre, profesor. No sé si uno de mis compañeros podría... Johnson Jerry, era, el autor era George Johnson, si no me equivoco. Jerry Johnson Ujú. o Jerry Scollett Johnson. A ver cuál es. Ya estoy escuchando varios nombres ahí. Tienen que tener cuidado mucho con las referencias. ¿Ya? A ver, termine, joven. Sí, profesor. Por parte de las historias, son las historias que podrían contar las personas de la organización, quizás a personas externas o a recién contratados, ¿no? Donde se podrían destacar los acontecimientos importantes que ha ocurrido mientras la persona ha estado ahí, ¿no? Los símbolos son es una representaciones sencillas de la organización, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, un logo, la forma de las... por ejemplo, la forma de las oficinas, ¿no? Una empresa podría tener una forma particular de organizar sus oficinas. Por parte del poder, es una estructura, ¿no? De poder que existe en la organización y que influye bastante en las creencias y los supuestos que tiene esta misma organización. Por parte del control son los sistemas de control de la empresa, ¿no? Por ejemplo, los informes financieros que existen o los registros de las personas, ¿no? En la planilla, por ejemplo. La estructura de la organización, esta refleja las relaciones de poder que hemos visto acá, en este punto de arriba, y las relaciones de cargos y responsabilidades importantes, ¿no? Que está dentro de la organización. El paradigma engloba todo, ¿no? Es como que lo que estábamos hablando acá en la definición de la red cultural, esta engloba todo y refuerza los demás puntos de la red cultural. Bien, mi compañero va a explicar los casos. Sí, profesora. Yo voy a terminar de hablar de los casos que hemos planteado en caso de Enron y WorldCom. Siguiente. A ver, un momentito, señor Chao. Disculpe. Ajá. Quería un poco ver si el otro grupo, porque como es el mismo, ¿no? Está Ponte, un momentito. Está Ponte, a ver, la señorita Ponte y el señor Flores. Señor Presente, Flores, ingeniero. señor, Sí, dígame, ¿han hecho su buenas tardes. trabajo? Claro, claro, Sí. ingeniero. Ya. Bien, van a exponer, señor Chao, la parte aplicativa la vemos el día miércoles, ¿le parece? Para que todo sea relacionado al mismo tema y no esté así particionado. Ok, profesora. ¿Ya? Entonces, usted solamente expondría, ¿no? O su otro colega también va a presentar algo. Bueno, yo solo expondría. Ya, ya, perfecto. Entonces, Enro y Workom. Ya, gracias, señor Chao. A ver, señor Flores, señorita Ponte. Bien, buenas tardes, ingeniera, buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo 6 y bueno, nos ha tocado el mismo tema del grupo anterior, ¿no? Gobierno corporativo, ética y responsabilidad social. Quien les habla es Aponte y mi compañero es Flores. Bien, primero vamos a presentarle un índice que es cómo vamos a estructurar nuestra exposición. Tenemos el marco teórico que es expectativas y propósitos de la organización, gobierno corporativo, stakeholders o partes interesadas, ética empresarial y responsabilidad social. Luego vamos a hablar un poco de la norma ISO 26000 y finalmente vamos a empezar con el contexto cultural. Luego vamos el caso que hemos elegido para aplicar todo este marco teórico es la empresa Bimbo. Y bueno, vamos a hablar sobre todos los puntos que vamos a estar en el marco teórico. Bien, el primer punto de nuestro marco teórico es expectativas y propósitos. Y como ya mencionaron el grupo anterior, también nosotros hemos usado el mismo libro. Ya, perfecto. Señorita Ponte, usted va a hacer toda la exposición, esta primera parte, luego su colega le sigue, ¿no? Así es, ingeniero. Ya, perfecto. Listo. En todo caso, para resumir, porque es muy similar a la exposición anterior, para lograr o para definir Sí, los disculpen propósitos un de la momento. organización. Destaque lo más importante en algunos puntos que de repente el otro grupo no lo ha profundizado. Usted puede profundizar si lo considera necesario, ¿sí? Así es, ingeniero. Ya, perfecto. Bien.
Para definir los propósitos de la organización debemos tener en cuenta las cuatro expectativas. Está el gobierno corporativo, la ética empresarial, las partes interesadas o stakeholders y el contexto cultural, ¿no? En contexto cultural, en todo caso, queríamos hacer mención a que hace referencia a la expectativa y la historia, experiencia que se arraiga cada país, ¿no? Por ejemplo, queremos hacer en todo caso una diferencia entre las empresas que son multinacionales, por ejemplo, para tomar en cuenta o para aplicar sus estrategias, deben tomar en cuenta en qué país están desarrollándola, ¿no? Para saber cuáles son, en qué valores o qué cultura o qué prácticas son comunes o aprobadas en esos países, ¿no? En todo caso, eso era lo que podríamos diferenciar de ahí. El resto es muy parecido. El gobierno corporativo nos habla acerca del marco institucional en el que se mueve la organización. Las partes interesadas son son los individuos que dependen de la empresa para cumplir sus metas y nosotros también, ¿no? La empresa necesita de ellos para cumplir sus metas. Respecto a la ética empresarial, ya es expectativa de la sociedad en su conjunto. Y bueno, los propósitos son los valores corporativos, la misión y los objetivos. En el siguiente punto vamos a hablar ya acerca del gobierno corporativo en sí. Y bueno, acá lo que en todo caso queríamos hacer mención es que hay distintas tradiciones respecto a los distintos países de la región. Luego vamos a hacer incluso ejemplos de algunos de estos países y de qué estrategias serían las más adecuadas en ellos, que también nos lo menciona el libro. Respecto a la cadena de gobierno, acá nos representa, que está en la imagen derecha, este es un estándar. También nos lo menciona el libro, es un estándar de empresas de la Unión Europea. Ahí están las partes interesadas, pero que tienen influencia en las decisiones que se van a tomar. Existen diferencias también, queríamos hacer énfasis entre empresas familiares y organizaciones ya más grandes. En las empresas familiares hay familiares o integrantes de la familia que pueden formar más de uno de estos puntos, ¿no? Por ejemplo, pueden formar parte del consejo ejecutivo y también pueden ser directores, ¿no? Hay esta ambivalencia, ¿no? En todo caso. Sin embargo, en organizaciones más grandes, no es un integrante de la familia que generalmente asume alto cargo, ¿no? Como por ejemplo un alto ejecutivo, un gerente general. Generalmente se adopta por decisión ya de más personas, ¿no? Poner a un profesional ya en este cargo, ¿no? También vamos a hacer un ejemplo sobre ello más adelante. Respecto a, en todo caso, finalmente, ¿no? del órgano de gobierno, su principal responsabilidad, ¿cuál es? Es la de satisfacer los deseos y propósitos de los propietarios, que es algo que también nos indican en el libro. En la siguiente diapositiva vamos a hablar ya que este gobierno corporativo, o sea, con la cadena que habíamos visto antes, nos permite señorita, ver... disculpe, aponte. Con respecto a la vista anterior, regrese. ¿Qué parte? Flores. No, que no le he visto. Usted ha hablado de algo y no veo nada de lo que está ahí en esta vista. No, en la lista están las partes interesadas, es un estándar, están los que integran el gobierno corporativo y solamente están presentes los que tienen influencia en las decisiones de la empresa. Acerca de lo de la No empresa entiendo lo que familiar... está presentando en esta vista, disculpe. Esto lo que estoy leyendo acá, no dice usted nada sobre esto. ¿De qué está hablando? ¿Sobre qué específicamente, ingeniera? ¿Es La la, cadena de gobierno ¿Usted está está ahí. viendo la pantalla, señorita? Sí, así es. Mostrada en la pantalla. Yeltsin, ¿puedes retroceder, por favor? No, está en la pantalla, dice gobierno. No. El siguiente, yo no estoy, a esta me estoy refiriendo, ¿o no lo ve? Ah, eso recién la iba a exponer, ingeniera. Eso todavía no lo he expuesto. Habla y lo pasó, usted pasó la siguiente vista y usted no dijo nada de esto, por eso es que le estoy haciendo retroceder. Ah, no, Yeltsin, no, en esa recién estoy, Yeltsin, ¿ah? Bueno, no sé cómo hace su exposición y ni siquiera sabe de qué vista está hablando, señorita, me preocupa eso. No me había percatado, ingeniera, que Yeltsin no lo Y vi. ahora le toca este punto que estoy viendo, está Así bien, es. que dice Michael Sí. Green en ETV, ¿no? Así es, sí, ese es el ejemplo que voy a hacer. Esto lo pasó hace un momento, pues, Olivo, hace un momento lo pasó y no dijo nada y la verdad es que ya no entendía. A ver, Perdón. explique.
Sí, ya, en la cadena de gobierno que habíamos visto en la diapositiva anterior está la cantidad de información que posee cada una de estas partes de la organización, ¿no? Que toman decisiones. ¿Y qué es lo que puede ocurrir si no hay una correcta información o no hay un correcto comunicación entre estas partes? Pueden ocurrir conflictos de intereses, da lugar a las responsabilidades de directivos respecto a los accionistas, la responsabilidad ante las partes interesadas que son nuestros beneficiarios, y también en qué medida nosotros podemos cumplir con los objetivos, los presupuestos y las retribuciones, que es la información finalmente que va a ir llegando a cada uno de estos, a estas entidades del gobierno corporativo, de la cadena de gobierno corporativo. Entonces, por ejemplo, aquí en este ejemplo que nosotros hemos puesto de Michael Green en ETV, que es uno de los 4 que mencionan en el libro, nos hace, o en todo caso, el punto que vamos a ver es el segundo, ¿no? El conflicto entre los directivos y los accionistas. Voy a leer en todo caso el ejemplo, ¿no? En octubre del 2003, el Consejo de Cartlon TV retiró su apoyo a su actual presidente Michael Green para que no se convirtiera en el presidente de la nueva empresa ITV, que es una fusión, por cierto. Se va a crear, ahí justo menciona, se va a crear a través de la fusión de Cartlon con su principal rival Granada. Este movimiento fue inspirado por un grupo de inversores. Este movimiento se refiere a el retiro del apoyo al presidente Michael Green. Este movimiento fue inspirado por un grupo de inversores descontentos que poseían importantes intereses tanto en Cartlon como en Granada. Afirmaban que esta persona no era la adecuada debido a que había perdido cerca de 1.200 millones de euros en un espectacular fracaso de ITV Digital. Y lo más importante es que afirmaban que la nueva empresa necesitaba un Señorita, presidente al haber independiente. perdido aproximadamente 800 millones de libras, no sé, usted sabe, Esterlinas. cientos. Ah, sí, dice unos 1.200 millones, entre paréntesis, dice unos 1.200 millones de euros. Ya. Bueno, lee también así saltado, no sé. Ah, ya, lo leo completo, es que para acortar un poco el tiempo lo leí ya en euros para no decirlo ya, bueno, 800 millones de libras esterlinas, que son aproximadamente 1.200 millones de euros, en el fracaso, ¿no? De ITV Digital. Y lo más importante es que afirmaban que esta nueva empresa, o sea, esta fusión, necesita un presidente independiente, o sea, que no perteneciera ni a Carton ni a Granada. Entonces ahí podemos ver, ¿no? Este conflicto entre los inversores y quienes toman, los directivos que tomaron la decisión de poner de seguir, ¿no? Porque Michael Green, si mal no recuerdo de lo que he podido leer, ya formaba parte de una de estas dos empresas, ¿no? Entonces, nosotros luego también hemos buscado más a ver finalmente qué sucedió, ¿no? ¿A quién se le hizo caso, no? ¿No? ¿Si a los Sí, acá directivos o a los dice, accionistas? perdón, señorita, acá justamente dice al inicio, el Consejo de Carton TV retiró su apoyo a su actual presidente Michael Green, Así es. el presidente de Carton TV, ¿no? Para que Ajá. no haga la fusión, o sea, ya le quitó la confianza. Y aquí se denota un punto importante que señaló el grupo anterior, ¿no? Es un requisito para el gobierno corporativo es la confianza. No sé si, a ver si el otro grupo participa. Es que cuando ya no hay confianza, cualquier acción o iniciativa que tengas, así sea positiva, pues nadie te va a dar crédito, ¿no? Porque ya perdiste la confianza, ¿no? Ese es algún aspecto que hay que tomar en cuenta. Puedes seguir. Bien, en todo caso, como conclusión es que se hizo caso a los inversores, se retiró el apoyo, ¿no? A Michael Green, se nombró en 2003 a Sir Brian Pillman como presidente interino, y en 2007 Michael Gray es el que asume como la presidencia de ITV, ¿no? Ese es el caso que queríamos mencionar acerca del gobierno corporativo. Y en la siguiente diapositiva, sí, en esa, vamos a hablar, ¿no? ¿Se acuerdan que les había mencionado que habían diferencias entre los países? Y bien, acerca de algunas estrategias que nosotros deberíamos tomar en cuenta, ¿no? Respecto a los gobiernos o al país en el que vamos de la organización en que se va a desempeñar esta organización. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros queremos localizar un nuevo negocio, nos mencionan en el libro que Reino Unido respecto a los otros países de la Unión Europea tiene una estructura de propiedad más abierta, ¿no? A los nuevos inversores. Entonces, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos una pequeña estrategia. Luego, respecto a la velocidad en la que se pueden desarrollar las estrategias internacionales de una organización, por ejemplo, tenemos que en Japón esto no sería algo viable o no es muy recomendable porque
es un proceso de toma de decisiones muy exhaustivo, lento, mientras que, por ejemplo, en países como en Estados Unidos y Reino Unido, los inversores institucionales están buscando resultados a corto plazo, es decir, son mucho más rápidos, ¿no? ¿Por qué Entonces, considera que en Japón, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sean mucho más cautos? ¿Por qué toma más tiempo? A diferencia mm, de Estados Unidos y Reino Unido. porque son, bueno, yo lo pienso que son más metódicos, ¿no? Es como, siguen paso por paso, no, no se pueden saltear o No en es todo tanto caso. el metódico. O sea, no me puedes decir que un país toma en función, voy a seguir los pasos, no, eso no existe. Está claro. Entonces, Lo que Japón, y así como por ejemplo en China, se toma o se pone en relevancia es la cultura de país, la cultura de cómo se llevan a cabo los negocios. Entonces en Japón no creen de que ya viene bastante plata, ya lo recibo, ya haz lo que quieras. No, eso no es así. Primero que se tiene que evaluar cuál va a ser el impacto, qué tipo de servicios o productos van a lanzar, ¿no? O sea, todo eso es analizado y eso no se hace pues de la noche a la mañana. A diferencia de Estados Unidos y Reino Unido que simplemente ven la parte, ¿qué cosa? Económica, económica. las ganancias, ¿no? Te das cuenta cómo son los enfoques. Así es, ingeniero. Entonces, Eso por queríamos ejemplo, decir. en China, por ejemplo, China pasa algo similar. Por ejemplo, en China no existe propiedad. Ninguna persona, ni siquiera el mismo chino, tiene una propiedad. Le dan como concesión. O sea, tú vives en un territorio, en un área, en un departamento o en un edificio y te dan como una concesión que tú pagas. Puede ser un monto mínimo, básico, pero que te da derecho a hacer uso de ese espacio. Pero el territorio, el espacio, ¿no? Todo le pertenece al gobierno chino, a China. Ellos, por ejemplo, para ellos eso es un valor fuerte. Entonces, en China tú no vas a encontrar propietarios. Entonces, eso es lo que les ha chocado, por ejemplo, a las empresas estadounidenses que iban a China. Como en América, pues uno compra vende hasta el zapato donde está parado en pie, o lo que tiene por encima de la cabeza se lo venden todo hasta el aire, ¿no? Pero en China no es así, ¿no? Tú quieres venir a trabajar y ya, estas son las regulaciones, estas son las condiciones, y ya quieres trabajar, trabaja, pero solamente te damos una concesión, ya sea por 5 años, dependiendo del tipo de empresa que seas. Y luego pasas por una evaluación para ver si te prorrogan por otros 5 o 10, dependiendo. Así funciona. Entonces, obviamente, pues a Estados Unidos le chocaba esa cultura, pero cada país tiene derecho a fijar sus propias reglas, a ver qué es lo que más le conviene. O sea, no porque tú tengas plata, yo te dejo entrar a mi casa y haces lo que quieras. O eso se hace uno en casa, no, ¿no? ¿No? Uno resguarda su territorio. Uno pone las reglas dentro de su territorio. Y cuando tú pierdes derecho a esa propiedad o a ese territorio, tú simplemente se diste el control para que el otro haga y deshaga como se le ocurra. ¿O no es así? Sí, ingeniero. Esa es la diferencia. Por eso es que, miren, pues dicen que puede ser una causa de barreras de desincentivo, puede ser. Pero ¿por qué muchas empresas y finalmente fueron a Japón? Yo te pregunto, ¿por qué finalmente, a pesar de que sean fastidiosos los chinos, las empresas fueron a China? ¿Por qué? Porque es un mercado pues altamente atractivo, ¿no? Si tú consigues vender tu producto o entregar tu servicio a 1 millón de chinos nada más, o sea, ya hiciste un negocio redondo. Te das cuenta, es un mercado altamente atractivo. Entonces, esas son las normas, esas son las reglas, entonces yo me sujeto a esas normas, respeto las reglas, entonces voy a trabajar en ese tipo de mercado. Y así deben ser las cosas, ¿no? Las empresas tienen que sujetarse a las condiciones, a las restricciones que se les presentan en el ambiente. Y si no te gustan esas condiciones, esas restricciones, pues te mueves a otro espacio. Por eso es que hay giros de negocio, cambios de rumbo. ¿Sabes qué? Ahí ya no puedo yo prosperar, entonces me tengo que ir a otro espacio. Esa es la libertad que tienen las empresas de moverse, ¿no? Muy bien, siga, señorita. Sí, y finalmente otra característica que también deberíamos tomar en cuenta para respecto a las estrategias para desarrollarlas es justamente, ¿no? ¿Qué relaciones uno debe tomar en cuenta respecto a los países, por ejemplo, para nuevas estrategias? Un ejemplo, ¿no? Para poder
traducir un poco el enredo, es que, por ejemplo, en Europa continental nos mencionan que, según las políticas, un reducido número de accionistas son los que tienen un poder considerable, ¿no? Entonces, por ejemplo, para elaborar una estrategia, ¿a quién se le debe persuadir en Europa continental? Sería a este número de accionistas, ¿no? Que justamente son ellos los que van a, la parte interesada que va a poder tomar mayor poder o mayor control sobre la decisión final, ¿no? De la estrategia. Entonces, eso también se podría tomar en cuenta, ¿no? Respecto al desarrollo, ¿no? Y la aplicación de la misma. Bien, en la siguiente diapositiva ya vamos a hablar acerca de las stakeholders o partes interesadas. Aquí en esa. Primero vamos a hacer una pequeña definición que también es la del libro. ¿Qué son? Son grupos individuos, ¿no? Que dependen de una organización para alcanzar sus propias metas y que a su vez la empresa depende de ellos, ¿no? Eh, Queremos hacer la división, en todo caso, cuáles son estas partes interesadas. Las podemos a diferenciar entre entorno del mercado, social, político y entorno tecnológico. Respecto al entorno del mercado, tenemos a los proveedores, competidores, distribuidores, accionistas y la cadena de gobierno. Luego tenemos social político, que son los políticos, legisladores, agencias gubernamentales. Y respecto al entorno tecnológico, tenemos a las agencias de certificación y a las empresas que brindan tecnologías competitivas. Además, también incluyen a instituciones financieras, a los consumidores, proveedores, accionistas y sindicatos, ¿no? De trabajadores, ¿no? Bien, queríamos hacer también mención acerca de los conflictos que pueden surgir entre las partes interesadas y por qué, ¿no? Hemos puesto ahí una pequeña lista, no están todos los que están en el libro. Bueno, la primera de ellas es, por ejemplo, ¿no? Para poder crecer es posible que haya que sacrificar la rentabilidad a corto plazo, la tesorería y los salarios. Eh, Está muy relacionado también con el tercer punto, no, el tercero no, con el cuarto, ¿no? Que por ejemplo dice, los nuevos desarrollos pueden requerir más financiación mediante emisiones de acciones o préstamos, que en cualquier caso es posible que haya que sacrificar la independencia financiera, ¿no? Luego tenemos otro que sería la visión a corto plazo puede ser válida para las aspiraciones profesionales de los directivos, pero puede impedir que se invierta en proyectos a largo plazo. Luego tenemos que cuando los negocios familiares crecen, los propietarios pueden perder el control, es que tienen, ¿no? Que nombrar a directivos ya profesionales. Luego, por ejemplo, ¿no? La cotización en bolsa, que es lo que en todo caso puede ser exigir, ¿no? A la dirección es que ésta sea más abierta, que tenga, que brinde mayor información, ¿no? Acerca de sus actos. Luego, por ejemplo, tenemos la eficiencia en costes mediante inversiones en capital puede implicar la pérdida de puestos de trabajo. Esto podría, por ejemplo, no chocar con lo que son los sindicatos. Después, la ampliación de mercados de masa puede acarrear una reducción del nivel de calidad, ¿no? Entonces, estos son algunos conflictos de las partes interesadas. Luego, en la siguiente diapositiva. Solamente para complementar en la parte anterior, este es parecido al caso que vieron con Kodak, ¿no? No sé si a ustedes aquí les tocó el caso Kodak, ¿no? Creo que es justo a usted, no, a usted no les tocó. Al grupo 4 y al grupo 1 les tocó el caso Kodak, ¿no? En el caso Kodak también se vivió esa situación, ¿no? O sea, o prevalecer la visión a corto plazo o comprometer el largo plazo, ¿no? O ambos, ¿no? Entonces, en Kodak, ¿qué cosa se decidió? Hacer un giro de negocio, hacer un cambio radical, ¿no? Ya no se iba a dedicar a hacer rollos de película, fabricar rollos de película, sino a todo lo que son impresiones digitales, ¿no? Sin embargo, ¿eso qué implicaba? Implicaba que las utilidades iban a ser reinvertidas en proyectos de largo plazo, en equipos, tecnologías, etcétera, etcétera, para el nuevo negocio, ¿no? Pero ¿a quién le impactaba esa decisión? A los accionistas, porque los accionistas no iban a recibir nada, ¿está claro? Porque lo que les iba a tocar como utilidad lo iban a reinvertir, ¿está claro? Entonces ese es un conflicto que se ha observado en CODA y es un aspecto, o es un punto, perdón, por el cual pues se tomó tardíamente la decisión de dar el giro de negocio, porque la gerencia no podía decidir libremente, porque todo lo que ellos decidan tiene que ver con la parte económica, ¿no? Con presupuestos. Si no tenían la venia del directorio, entonces no podían simplemente hacer ese giro de negocio, ¿no? Muy bien, ¿qué más? Bien, en esa diapositiva nosotros, en el libro también nos menciona que hay un mapa de partes interesadas, ¿no? Y cómo es, cómo funciona. Bien,
Nuestras partes interesadas para cada estrategia que nosotros vamos a tomar se van a Antes que, ubicar en disculpa cada otra vez, cuadrante. Aponte, que te interrumpa. El grupo anterior no presentó este gráfico o esta matriz. Esta matriz se utiliza bastante en lo que es responsabilidad social, ¿no? Y tiene que ver justamente con la identificación de los grupos de interés o los stakeholders. De acuerdo al grupo de interés o stakeholder que yo identifico como empresa, cada empresa tiene sus propios grupos de interés, obviamente. De acuerdo a la posición en la cual se ubiquen, yo voy a tener que diseñar, eso es lo que decía, un plan de acción para poder hacer frente a esa situación. A eso se refiere esta matriz, también le dice matriz, no recuerdo, matriz de responsabilidad social creo que la han puesto, ¿ya? Pero bueno, a ver, explica ahora sí. Bien, como les comentaba, y también comenté mi ingeniera, respecto a cada estrategia que se va a desarrollar, que va a desarrollar una organización, va a poner a sus partes interesadas en cada uno de estos bloques, ¿no? A, B, C, D de la matriz. Para poder determinar el grado de interés que implica esta stakeholder respecto a la decisión, si es bajo, si es alto, y el grado de poder que tiene de decisión frente a la estrategia, ¿no? Si es alto o es bajo. Respecto a ello, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Es dar un esfuerzo mínimo respecto a la parte, al stakeholder, mantenerlo informado, mantenerlo satisfecho y que refiere que es un jugador clave, es que lo debemos convencido, ¿no? Para que pueda apoyarnos respecto a la estrategia que se va a desarrollar. Y en la siguiente diapositiva hemos puesto un pequeño ejemplo. No hemos puesto el texto porque sí era un poco extenso. En todo caso, hemos puesto el antes y el después. El antes, por ejemplo, ¿no? En la matriz A no tenemos a ninguno, pero en la matriz B podemos ver que el ministro francés no es no es un stakeholder que tenga mucha, y no es que no tenga importancia, pero es como menciona justo, ¿no? En la matriz es que se debe tener un esfuerzo mínimo en todo caso respecto a Ya, este stakeholder. pero tienes que ver ahí tus ejes, pues acá no aparecen los ejes, ¿no? ¿Cuál es Así el? es, tendríamos que regresar al anterior. Ah, tiene bajo poder y tiene bajo grado de interés, o sea, prácticamente no hay mucho Eh, que hacer. Un esfuerzo mínimo, ¿no? Es lo que menciona justo en la matriz. Mientras que, por ejemplo, el cliente X en el texto, ¿no? Nos menciona que sí es un stakeholder que tiene un alto grado de interés y también tiene un alto poder respecto a respecto a la estrategia, ¿no? Entonces, por eso que ese más bien es al que lo vamos a trasladar al cuadrante D, mientras que los demás sí se van a quedar en su cuadrante, ¿no? Ese sería cómo nosotros debemos enfocar la situación, la estrategia, ¿no? Que nosotros vamos a Pero desarrollar. para complementar a Ponte es importante conocer los intereses, preferencias respecto al asunto del cual estamos tratando. No sé sobre qué se trata este mapa, por ejemplo, cuál es el punto que se está evaluando. Pero hay que ver cuál es la opinión del ministro francés con respecto a ese tipo de proyectos o ese tipo de estrategias, ¿no? De repente, pues yo quiero construir ¿cómo se llama? Un evento, vamos a decir, un evento artístico, ¿no? Que va a congregar pues a miles de personas y ese espacio que yo elijo pues está interactuando con los museos, ¿no? Entonces, obviamente yo como ministro, pues de repente soy ministro de Cultura, eso me va a preocupar, ¿no? Y yo no voy a estar a favor de ese evento, ¿verdad? Entonces tengo que ver cuáles son los intereses y preocupaciones de cada uno de estos grupos de interés. Eso es importante. Y en función a la identificación de esos intereses, de esas preocupaciones, de estos grupos de interés, entonces yo puedo diseñar acciones concretas para poder, en algunos casos, menguar esa oposición, o sea, reducir esa oposición, o de repente sumar esfuerzos en algún punto en concreto que requiera este grupo de interés. O sea, para eso sirve conocer cada uno de ellos, ¿no? Esto se utiliza mucho en lo que es responsabilidad social. Hay cursos que tratan sobre esto. Oh, esta matriz es muy interesante. Continúe. Sí, de hecho, también un comentario extra respecto a este caso que nos mencionaba en el libro. En el libro también nos menciona que, por ejemplo, que el ministro alemán no estaba muy en contra de esta situación, ¿no? Sin embargo, también nos mencionaba de que si el ministro fuera otra persona, podría tal vez haber algún cambio, ¿no? Tal vez él podría pasar a otro cuadrante de la matriz. Entonces, bueno, lo que nos recomienda en todo caso en el texto es que
se debe diferenciar entre la persona y el cargo, ¿no? Pero Eso es lamentablemente, lo que claro, recuerdo. ahí tienes que ver dos puntos de vista, ¿no? No puedes separar, en la práctica no se separa, ¿no? Porque la persona es la que, pues, si se ocupó ese cargo y tiene una personalidad, vamos a decir, pues es una persona bastante extrema, vamos a decir que es extremista, ¿no? Entonces, esa persona que es extremista, pues no entiende del otro punto de vista, jamás lo vas a lograr, entonces vas a tener que correrte un poco más para su espacio para poder lograr de repente algún punto de encuentro, ¿no? Ese es el aspecto, ¿no? Así es, ingeniero. Muy bien. Bien, listo. Luego vamos a pasar ya al cuarto punto, que es ética empresarial y responsabilidad social. Respecto a la ética empresarial, en el libro nos mencionan que hay 3 niveles, que está la postura ética. Luego vamos a hablar acerca de, bueno, primero vamos a empezar con la postura ética. ¿Ya? ¿Qué es la postura ética? Es el grado en que una organización supera sus obligaciones mínimas para con sus partes interesadas y la sociedad en su conjunto. Tenemos 4 posibles posturas éticas, también lo mencioné en el grupo anterior. Los intereses a corto plazo de los accionistas, los intereses a plazo largo de los accionistas. Luego tenemos los múltiples obligaciones frente a las partes interesadas. Y luego tenemos cómo conforman parte de la sociedad, ¿no? La primera de ellas es cumplir con lo mínimo indispensable, digamos, ¿no? La segunda es ver cómo van afectando las acciones de la organización. Después tenemos la tercera, que ya ve más allá de simplemente cumplir con el objetivo de la institución, sino ver cómo puede influir en las diferentes partes interesadas que ya hemos mencionado antes. Y luego ya estaría el cuarto punto, que engloba ya no solamente a nuestras partes interesadas, sino ya en toda una sociedad. Un ejemplo que nosotros hemos podido buscar es acerca de Starbucks, que por ejemplo, ¿no? Ellos, ¿qué es lo que ellos, por ejemplo, practican, ¿no? Para respecto ya a la sociedad, es que dan empleo que favorece al trabajador. ¿Qué es lo que hace referencia? Es que, por ejemplo, ¿no? Un indicador que ellos manejan es el tiempo de rotación de cada uno de su personal, que tan rápido se puedan ir o buscar otro empleo. Es muy poco, entonces, por ejemplo, ¿no? Es un indicador que ellos manejan. Y otro también es sus políticas de concientización social y medioambiental de la empresa, ¿no? Respecto a sus envases, etcétera. Luego vamos a hablar del segundo punto, del segundo nivel. Ajá, sí, esa es la responsabilidad social. Em, Se ocupa, ¿no? De la forma en que una organización supera las obligaciones mínimas para con sus partes interesadas especificadas en la normativa y en el gobierno corporativo, que también hemos mencionado anteriormente, ¿no? Las organizaciones deben ser responsables tanto en su aspecto interno como en su aspecto externo. Respecto al aspecto interno, tenemos lo que son las prestaciones a bienestar a los empleados, las condiciones laborales que se les brindan, ¿no? Para que ellos desarrollen sus actividades, el diseño de un puesto de trabajo adecuado también para la actividad que va a desarrollar y la propiedad intelectual, ¿no? Que a qué nos habla es acerca del conocimiento que pueda tener el individuo justamente para desempeñar, ¿no? Eh, su acción o la actividad que va a desarrollar. Respecto al aspecto externo, tenemos ya las cuestiones medioambientales acerca de los productos que no sean peligrosos, respecto al mercado y marketing. Luego tenemos los proveedores, em- empleo, la actividad de la comunidad y los derechos humanos, ¿no? Eso es respecto a la responsabilidad social. Y luego ya tenemos el papel de los individuos y de los directivos. Ambos deben contar con la responsabilidad ética de comportarse con integridad, ¿no? Un ejemplo de dilemas éticos también que pudimos nosotros encontrar en el libro es, por ejemplo, ¿no? Acá hemos puesto 2, creo que también habían 3 o 4, no recuerdo bien. Por ejemplo, objetivos contrapuestos. Voy a leer el caso. Dice, imaginen que usted es un directivo holandés a cargo de las actividades mineras de su empresa multinacional en Namibia. Emplea fundamentalmente a trabajadores locales a los que le paga salarios muy reducidos. Su empresa ofrece el medio de vida a 1.000 familias y es la principal fuente de trabajo de la economía local. No hay otro trabajo aparte de una agricultura de mera subsistencia. Ha descubierto muchos problemas de seguridad en la mina, pero el ingeniero de la empresa le comunica que el coste de mejorar las instalaciones haría que la mina dejara de ser rentable.
Entonces, el cierre de la mina provocaría una gran conmoción política y perjudicaría la reputación de la empresa matriz. Pero si sigue abierta, se corre el riesgo de que se produzca un gran desastre, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, ¿no? Que tenemos en dilema es la rentabilidad de la mina y que sea un lugar seguro para el trabajador, ¿no? Que es justamente lo que habíamos puesto en el aspecto interno de responsabilidad social, ¿no? Respecto a las condiciones laborales, diseños de puesto de trabajo, ¿no? En todo caso, ¿no? Sería un dilema ético respecto a la responsabilidad social. El otro, por ejemplo, ¿no? Datos sobre el rendimiento, dice que se le Pero ¿qué acaba de nombrar. resuelve, señorita Ponte? ¿Qué resuelve? No me traslade el problema. Diga, ¿cuál es la solución? Ah, bueno, sí, ¿Qué por debe ejemplo, resolver la empresa? en el texto no estaba la solución. En todo caso, yo qué diría que Pero se usted lo ha tendría leído. que... No, es que no menciona Señorita la Ponte, solución. usted lo ha leído y usted tiene que emitir una opinión, ¿no? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué se debe hacer? Sí, invertir, ¿no? Invertir en mejorar el área de trabajo porque invertir en mejorar el área de trabajo de la minera para evitar los accidentes que pueda generar y debido a que es una empresa, ¿no? También que nos menciona, ¿no? Es una principal fuente de trabajo de la economía local, ¿no? Así que yo pienso que Claro, sí se debería pero invertir con lo que en... está describiendo el caso, pareciera que la empresa se ha creado, ¿no? Y está funcionando o está operando esa mina en base, en base a esa condición preestablecida. ¿Está claro? O sea, la condición preestablecida, o sea, que no ofrece seguridad, pues, ¿no? O sea, las instalaciones no son seguras. Entonces, la empresa se hace rentable pagando pues un salario bastante mínimo, como lo dice, y sobre todo, pues, que no realiza ninguna inversión. Es decir, ya la empresa de antemano entró a ese negocio sabiendo que no podía asumir, o no sabía, recién se dio cuenta. No, sí, de hecho se tiene que haber dado cuenta, ¿no? Porque ha tenido que evaluar qué tan rentable es Así es, para poder ¿no? continuar. Entonces la empresa ya de antemano aceptó, sabiendo que eso era un riesgo para las personas. Pero fíjese acá el hecho de que se señale de que paga salarios muy reducidos, de que esa zona, pues, Namibia, es África, ¿no? Namibia, A ¿no? ver, me ¿Ya? imagino, Entonces, sí, África ahí pues Austral. claro, es una condición extrema, la gente no tiene mayor recursos, entonces ya, ¿qué se va a hacer, no? Ya, pues si se cayó la mina y tú te moriste, ya no importa, pues la suerte, ¿no? O sea, no se puede trabajar así, ¿no? Empresarialmente uno es ético, pues, no solamente en el África, no solamente en Estados Unidos, también países, pues, donde de repente no hay regulaciones estrictas, ¿no? Ese es el punto, ¿no? O sea, la ética no se negocia por situaciones o condiciones en las cuales yo me encuentro. Yo soy ético aquí o en la China o en Estados Unidos, México, en donde sea soy ético, no solamente pues donde alguien me ve o no me ve, ¿no? ¿Está claro? Bien. ¿Cuánto más falta para que termine su exposición? Su colega quiere exponer, perdón. Sí, ingeniera. Bueno, yo estaba encargado de explicar todo el caso de la empresa Bimbo, ¿no? Que hemos Ah, aplicado. usted se ha quedado con la parte más sencilla. Le ha dejado todo el trabajo pesado a Ponte. Bueno, igual lo hemos distribuido en conjunto, pero sí, más que nada yo me dediqué más que nada a recopilar la Ya, información del perfecto. caso. Bien, no hay problema, señor Flores. Hasta ahora, bueno, al menos ha aportado más datos, ha hecho más precisiones que el grupo anterior, o sea, valió la pena hacer las dos exposiciones juntas, ¿no? El próximo miércoles más bien entramos a los casos, ¿ya? El grupo 1 que no ha profundizado algunos puntos, supongo que ahora han visto lo que han tratado sus colegas, también ya tienen una, una mejor opinión, por así decirlo, del tema que están desarrollando y sobre todo los pequeños ejemplos que ha dado su colega, ¿no? Bien, voy a pasar a asistencia, señor Flores. Le agradecería. Muy bien. Profesora, disculpe, Sí, dígame. los casos, perdón, digo, la PPT se sube ahorita, pero ¿se podría mejorar para el miércoles? Los casos. ¿Está programado para hoy día? Creo que el material sí, los casos eran para el miércoles, creo. Ya lo voy a Los casos pasar. son para el miércoles.
Ah, ya, está bien, entonces creo que sí está programado. Y a mejor lo paso para el miércoles, ¿ya? O no sé si la fecha está para el miércoles o de repente usted se ha confundido, no sé. Ah, ya, Voy a no, pensé que hoy día se subía todo junto con los casos. creo que es para el miércoles, creo, no sé, no, ahorita no, ya me dejó en... Voy a verificar, ya si está para hoy día lo voy a pasar para el miércoles, ¿ok? Ya está bien, profesora, gracias. A ver, voy a pasar asistencia, Aponte sí, Aropasa sí, Barrera sí, Chao sí, Condori no, Espinosa, Sí, presente. Espinosa, ya. Flores sí, González, no está, Presente, profesora. Guamán, ya. López, Presente, profesora. Martínez, Rodríguez, Presente, profesora Rodríguez. Terán. Presente, profesora. Terán, faltaste a la práctica, ¿no? Vela. Sí, profesora. Presente, profesora. Resistir. Villegas. Sanabria. Presente, profesora. Profesora Villegas, presente, disculpe. Sanabria. A ver, nuevamente, a ver rápidamente. ¿Está Condori? González. Martínez. Ya, ninguno de los tres. Muy bien, jóvenes. Solamente para... Ay, disculpe, estoy pero mal. A ver, la gripe. A ver, solamente para señalarles, por favor, revisen su tercera práctica. Muchos han mejorado, pero lo que pasa es que mejoran una parte y desmejoran en otra, entonces no logro obtener buenos resultados en conjunto, ¿no? Me gustaría que revisen para que mejoren esos puntos que se les ha observado, porque recuerden que para el final siempre vuelvo a tomar los mismos elementos, pero obviamente con casos empresariales diferentes. Entonces, si no tienen claro los conceptos, van a seguir arrastrando los mismos errores. Algunos sí ya lo han superado. Por ejemplo, el señor, me parece Espinosa, o el señor Guamán. Señor Guamán, señor López, no tienen idea qué cosa es ambiente. Por favor, revisen el concepto. Eso ya lo he repetido N veces. Hay 2 o 3, 4 personas que no saben qué cosa es ambiente y siguen colocando clasificación. ¿Ya? Tienen que revisar eso, por favor, ¿ya? Revisen sus prácticas y si tienen dudas me consultan para yo explicarles mejor algún punto que no tengan claro, ¿sí? Muy bien, jóvenes. Buenas tardes. Profesora, una consulta. Sí, señor, chao. En cuanto a los casos, habría que desarrollarse unas PPTs aparte, explicando, por ejemplo, línea de tiempo, ambiente, todos esos detalles que se han hecho anteriormente. Claro, porque está haciendo la aplicación del, o sea, no me va a su colega ha leído algunos casos cortitos, ¿no? Pero ya visto que es bastante engorroso cuando se lee, ¿sí o no? Pero como ustedes van a traer casos un poco más grandes, es importante que hagan su línea de tiempo, luego expliquen, ¿no? En relación a lo que es el gobierno corporativo, de repente la responsabilidad social que sigue la empresa o en qué cosa, ¿no? Lo hace. Así como la ética empresarial, ¿no? Cómo lo practica, dónde se establece ese tipo de acciones, ¿no? Sería interesante estructurarlo de manera que sea entendible, ¿no? No sé si está claro, señor Chao. Sí, profesora, más claro. Muy bien. Ingeniera, disculpe, una Muchas consulta. gracias. Ingeniera, Dígame, señor Flores. ¿Para subir el trabajo es hasta hoy o tenemos plazo el miércoles que completamos la exposición? Acabo de decir, señor, estoy con la justa que no puedo hablar. ¿Usted quiere que hable de nuevo, señor Flores? Señor Flores, voy a verificar y voy a cambiar la fecha para el día miércoles, ¿le parece? Si es que está para hoy día. Ah, ya, sí, ingeniera. ¿Ya? Sí. ¿O prefiere usted subirlo ahora? No sé, eso ya, no sé. No, sí, como vi el tiempo. ¿Para mejorar? Lo subí, sí, Ya, para entonces mejorarla. paso la fecha, ¿le parece? Para el próximo miércoles, para que estén ya más. Voy a editar, ingeniera, no vale lo que subí ahorita, por favor. No le escuché bien, señor Flores, disculpe. Ingeniera, le digo que no considere lo que he subido ahorita para mejorarlo más para el miércoles. Ah, pero ya lo subió, entonces estaba para hoy día. Sí, faltaba un minuto, por eso le quería preguntar. Ah, pero si ya lo subió, ya pues ya no.
para mejorarlo más, ingeniería. No, entonces, ¿sabe que el otro grupo, señor, no es que ya subió? Ah, ya, puede ser el siguiente artificio. La señorita Ponte, que lo suba. El miércoles, claro, ya. Claro, ¿ya? De acuerdo. ¿Quedamos así? Sí. Ya, igual voy a reprogramar, pero voy a tener que reprogramar. ¿Cómo hacemos ahí? Ya, me va a generar un problema. Mire, señor Chao, ¿usted todavía no ha subido el trabajo o ya subió también? No, sí, profesora, yo ya había subido el trabajo, pero creo que podría ya crear vamos una a nueva subir. actividad. Ya lo Podría subí. crear una nueva actividad con un mejorado, ¿no? Una versión mejorada. Ya voy a poner lo que usted dice de repente mejorado para el día miércoles, ya para que puedan subir. ¿Está bien? Hola. Bien, estaría bien. Gracias. Perfecto. Ya, gracias, jóvenes. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes.